Te invito a que puedas compartir esta serie conmigo. Bienvenidos a esta primer clase de evangelismo sobrenatural. Yo soy Calo, este es nuestro canal de YouTube, un lugar donde puedes encontrar contenido acerca de tu relación personal con Dios, cómo crecer en tu relación personal con Dios, cómo crecer en la fe, cómo compartir el evangelio. Te invito a que puedas echar un vistazo en todo el contenido que tenemos. Y especialmente esta es una serie acerca de evangelismo y está catalogada como evangelismo sobrenatural. Hablaremos no de un evangelio histórico, sino de un evangelismo en el que podamos experimentar el poder de Dios y llevar a las personas a encontrarse con Jesús. Y nuestra primera clase es acerca de la Gran Comisión. ¿Qué es la Gran Comisión? Si tuviéramos que definir a la Gran Comisión, diríamos algo como que es el mandato o la misión que Jesús nos dejó para que lleváramos a cabo. Y consiste en dos cosas. Y estas son, primero, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15, Jesús les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Aquí hay que notar que Jesús usa la palabra id. Hay muchos creyentes que están cómodos, que no quieren ir, pero esto no es si queremos, o no es, no forma parte de nuestro deseo solamente, es un mandato. Y Dios no nos tiene en la iglesia para calentar una silla, una banca, ni para solamente danzar, tampoco para nuestra comodidad, sino para que salgamos y que ganemos almas en su nombre. En segundo lugar dice, id por todo el mundo y haced discípulos. Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Hacer discípulos es como la segunda parte del mandato que Jesús nos da a la iglesia. Y la manera de cumplirlo es ir y en primer lugar ganar almas. Después de que sean salvos, hay que adiestrarlos y en todo lo relacionado con el evangelio para que puedan cumplir con el propósito que Dios tiene para sus vidas. Enseñarles a ser buenos testigos. Jesús dijo que cuando venga el Espíritu sobre nosotros seremos testigos. Tenemos que adiestrarlos para que... tenemos que equiparlos para que ellos hagan lo mismo que nosotros. Eso es un discípulo, es alguien que aprende de su maestro a hacer lo mismo que su maestro hace. Y la causa principal por la cual esto no se cumple es porque no hay creyentes que hayan sido discipulados, es decir, enseñados, mentoreados, para ganar almas. Y en esto, las personas que tienen un llamado de parte de Dios en alguno de los ministerios y de forma especial al evangelismo, son las que deben de reconocer esa responsabilidad y son las que tienen que incentivar. Muchas veces están más ocupados peleando por su oveja, que alguien que se fue con otro pastor, que está batallando contra el diablo por las armas que él nos está robando. En resumen, podemos decir que la Gran Comisión se compone de dos etapas o de dos partes. La primera es ir a todo el mundo a evangelizar. Y número dos, discipular a aquellos que se salvan. Lo que quería comentar antes es que muchas veces confundimos el campo de batalla. Muchas veces las iglesias se pelean entre ellas porque realmente están confundiendo el campo de batalla. El campo de batalla no es dentro de la iglesia, ni tampoco es dentro de la iglesia. El campo de batalla es afuera de la iglesia. Y Jesús nos comisiona y nos envía. Estos son términos apostólicos, comisionar y enviar. Jesús nos envía, pero juntamente con la comisión nos da las herramientas. Jesús nos comisiona y nos envía, nos da las herramientas para cumplir esa misión. No solo que nos dice, váyanse, no, Él nos da las herramientas. Y la palabra clave de esto es ir. Y es que al ir, Él dijo que las señales nos iban a seguir. ¿Y cuáles son las herramientas que Jesús nos dio para ir? ¿Y qué cosas ocurrirán en el camino? Bueno, en primer lugar,
Jesús nos dio la autoridad. Autoridad es lo mismo que potestad. De hecho, si este tema les interesa más, tenemos una serie en el canal en la que hablamos acerca de la autoridad sobre el diablo, cómo destruir el diablo, cómo deshacer las obras del diablo y el poder de Dios. Mateo 28:18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Lucas 10:19, aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones. En esos dos versículos vemos que cuando Jesús resucita, recibe toda la potestad, la autoridad. Y es algo que inmediatamente nos entrega a nosotros, los creyentes. Si tuviéramos que definir la palabra autoridad, viene del griego y significa exousia. Y significa derecho legal delegado para hacer lo que Él nos mandó. Es el derecho legal, autoridad es derecho legal delegado para hacer lo que Él nos mandó. Es un poder que tenemos nosotros los creyentes. Y es para hacer cosas en el nombre de Jesús. Y decir que Él es Jesús, el que nos envía. Él es quien nos delegó esa autoridad y nos dio el derecho legal de usar su nombre. Nosotros tenemos el derecho, la autoridad de usar su nombre, de hablar abiertamente acerca del Evangelio, echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Y eso usted y yo lo tenemos esa autoridad para hacerlo. En segundo lugar, Jesús nos dio, estamos hablando de las herramientas, ¿no? Lo primero es la autoridad. Luego Jesús nos dio el mensaje. Lucas 24:46 les dijo: así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente un tropiezo y para los gentiles una locura. 1 Corintios 1:23. Pues no me propuse a saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 2:2. El mensaje que Jesús nos dio para llevar a cabo la misión consta de dos partes. Y estas son la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús. Nuestro mensaje es que Jesús padeció en la muerte. Muchas veces cuando enviamos a la gente a predicar el Evangelio, cuando decimos hoy vamos a predicar el Evangelio, ¿de qué estamos hablando? Eso es el mensaje. ¿Qué es el mensaje? Esto es el mensaje. Que Jesús padeció muerte de cruz para salvarnos de nuestros pecados y resucitó al tercer día para nuestra justificación y nuestra redención delante de Dios. Muy lamentablemente el mensaje de la cruz de Jesús se está predicando muy poco. Y por esa razón no tenemos tantas conversiones. La gente no se convierte porque estamos suavizando el Evangelio. Ya no predicamos la cruz. Hablamos de un Dios de amor, de que Dios nos ama, de que Dios quiere ser nuestro amigo. Y eso es perfecto. Pero ahí tiene que estar la cruz de por medio. Si no, no hay explicación del amor de Dios que valga si no está la cruz de por medio. Entonces, en primer lugar, tener en claro el mensaje. El mensaje es la cruz. Y en segundo lugar, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Esa es la segunda parte del mensaje que Jesús nos entregó. Y debemos de llevarlo al mundo. Primero la cruz y segundo el arrepentimiento. Lucas 24:46. Y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto está en Lucas 24:47. Marcos 1:15. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hoy en día se predica un evangelio que solamente ofrece panes y peces. Un evangelio cómodo, un evangelio por conveniencia, no un evangelio de arrepentimiento de pecados. ¿Cuál es ese mensaje que en esencia Jesús nos estaba enviando a hablar? Tenemos que decirle al impío, o sea, a los que no conocen a Dios, que son pecadores, que es pecador y que necesita cambiar su manera de pensar,
su manera de actuar. También este mensaje de arrepentimiento tiene que llevar a toda persona a un cambio de dirección, un cambio de acción, porque de otro modo están yendo a la perdición. Y la única manera para que la convicción del Espíritu Santo venga sobre una persona es decirle que es pecador. Porque el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Juan 16:8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero ¿cómo lo hace? A través de un servidor, a través de un hijo de Dios. Y por eso tenemos que predicar el Evangelio. Para que haya convicción de pecado, hacen falta dos componentes. Número uno, el mensaje, y número dos, Espíritu Santo. De eso hablaremos más adelante, pero estamos en el mensaje. Y el mensaje es que la persona es un pecador, que su pecado la separa de Dios. A causa del pecado merecemos morir. Y si yo mismo he tenido que corregir este pensamiento, ¿cómo le vas a decir a alguien que es un pecador? Si no le hablamos al mundo de su pecado, la unción para convencerlo del mismo, es decir, la unción para convencer de pecado, no vendrá sobre esa gente y no van a nacer de nuevo. Encontramos miles de personas que pasan al altar a recibir a Jesús, pero luego no permanecen porque se les ofrecen soluciones a sus problemas. Bendiciones, salud, restauración de su matrimonio, prosperidad, y todo eso está bueno. Y hay que hablarlo, pero antes de dejarles saber esas cosas, tenemos que llevarlos a arrepentirse de sus pecados. Tenemos que decirles que Jesús padeció, que Jesús murió, que Él resucitó, y esto es a causa de nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados lo que nosotros merecíamos pagar. Y en resumen, la comisión dada por Jesús a nosotros los creyentes es predicar la muerte, la crucifixión y la resurrección de Jesús y decirle a las personas que crean en el Evangelio que se arrepientan de sus pecados. Y de hecho, si hacemos un cuenteo de lo que los apóstoles y los discípulos predicaban en el libro de los Hechos, es exactamente esto. Ellos predicaban... Si se fijan en los mensajes evangelísticos que predicó Pedro, por ejemplo, nos daremos cuenta que él le decía a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Pedro no se cortaba ni un pelo, pero nosotros hoy tenemos vergüenza, tenemos miedo. Ay, si decimos esto y se ofenden. ¿Qué tal si decimos la verdad y viene la unción que hace que la gente se arrepienta? Y la verdad es que nosotros, todos los seres humanos, hemos pecado y hemos crucificado a Jesús. Bueno, y el tercer punto, o la tercera herramienta, hemos hablado de autoridad, hemos hablado del mensaje, y lo tercero es que Jesús nos dio la unción y el poder. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Cuando el Señor nos envía, no nos manda sin armas. Él nos dio autoridad, nos dio un mensaje y nos dio poder. Recapitulamos. Autoridad es el derecho legal de actuar en nombre de alguien. El mensaje es la cruz y el poder. Jesús nos dio poder. La palabra poder viene del griego dunamis y significa la habilidad para llevar a cabo lo que se nos envió a hacer. Es decir, nos da un mensaje, nos da el derecho legal de hacerlo, pero además nos equipa, nos da poder, nos da la capacidad, la habilidad de hacerlo, de llevarlo a cabo. Y la palabra dinamita tiene su raíz en la palabra dunamis. Y esto es algo poderoso. Realmente predicar el Evangelio tiene que ver con el poder de Dios. ¿Y cómo se recibe este poder y esta unción? Ese poder y esa unción vienen a nosotros cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y si usted no ha recibido esta evidencia, búsquela ahora mismo. Pídale al Señor ser lleno con su poder. La señal que evidencia que hemos sido llenos de ese poder y de esa unción de lo alto es que comenzamos a hablar en nuevas lenguas. ¿Y cuál es
¿Cuál es el propósito? Antes de hablar del propósito, quiero darte esta reflexión. Tú necesitas, y yo necesito, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Tenemos trabajando en nuestra próxima serie acerca del Espíritu Santo y encuentros divinos con el Espíritu Santo, de la cual te animo a que puedas conectarte en este canal. Y ya hemos arrancado este año 2018, estamos volando y vamos a hablar de evangelismo sobrenatural, vamos a hablar del Espíritu Santo, vamos a hablar de la oración, de la intercesión, de la guerra espiritual. No se vayan a desconectar ahora. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Hay que pedirle a Dios, orar y recibir el don de nuevas lenguas. Y cuando oramos, hay lugares en los que se rechazan las lenguas y hablaremos de esto más adelante. Pero en el lugar donde no se hablan lenguas no hay poder de Dios. Hechos 1:8, seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Cuál es el propósito del poder? Realmente la clave es ser testigos. La razón por la cual se recibe el bautismo con el Espíritu Santo es para que seamos testigos de Jesús. Y es con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Un testigo es alguien que da testimonio de un hecho que él mismo vio, de algo que ha presenciado. Y hay muchos que reciben este poder, esa unción, esa llenura, pero no la usan del todo. No testifican, no hablan de Jesús. Sin embargo, ese es el propósito. El propósito principal por el cual se nos ha dado este poder fue la de ser testigos, ser ganadores de almas. El ganar almas para Jesús. Te invito a que puedas compartir esta serie conmigo.